en los inicios de esta actividad humana. En la antigua Grecia habían algunas monarquías y algunos regímenes mixtos donde no se pudo desarrollar ningún tipo de cultura letrada ni tampoco filosofía. Estados muy importantes en la historia griega como Macedonia, Epiro, Creta y otros menores no han conocido lo que hoy llamamos filosofía y tampoco han sido regímenes democráticos. La democracia estuvo circunscrita a ciudades-estados de la costa del mar Egeo, tanto de la costa oriental griega como de la costa occidental griega como de la oriental que hoy está en manos de Turquía. Y no hay duda, estimado público, de que ha sido en estas ciudades relativamente pequeñas donde se desarrolló una cultura favorable a la filosofía. Todas estas ciudades, Atenas en primer lugar, estaban consagradas al comercio exterior, tenían flotas navieras relativamente importantes y durante siglos vivieron de la actividad comercial. Quiero mencionar en primer lugar a Atenas, porque esta ciudad y su puerto inmediatamente colindante, el Pireo, fue el centro más importante del comercio exterior en la época clásica. Estamos hablando de la época entre los siglos VI y III antes de Cristo, y solamente con Atenas podían competir algunas ciudades como Corinto, Mileto, Halicarnaso, que han tenido una importancia algo menor en el desarrollo de la filosofía. Por lo tanto, estimado público, ya podríamos nosotros entrar a la temática propiamente dicha, y me voy a basar sobre todo en el testimonio del filósofo británico Bertrand Russell, quien ha publicado una de las historias de la filosofía más conocidas, quien sostiene lo siguiente: la necesidad de argumentar en la asamblea popular, que era lo más importante de la democracia griega, hizo que la actividad que hoy llamamos retórica se desarrolle enormemente. Obviamente que las asambleas populares también han sido durante toda la historia de la humanidad condicionadas por dinero, por fuerza, por demostraciones de, por ejemplo, de tiranía en la época clásica griega. Pero para nosotros lo importante es señalar que la Asamblea Popular requería de oradores más o menos bien formados y que podían argumentar sus opiniones de forma más o menos precisa. Esa argumentación, estimado público, fue obviamente conformada con la ayuda de los filósofos, en realidad de la gente pensante y de los sofistas, como vamos a ver en esta sesión. Las opiniones, por todos los testimonios históricos que tenemos, eran entre sí diversas, y los oradores competían por el favor de la Asamblea Popular mediante argumentos más o menos razonables. Es decir, era un carácter en general de discusión racional el que predominaba en las asambleas populares. Y por lo tanto tenía que haber una formación de estos políticos,
tenía que haber un grupo de pedagogos que se dediquen a la formación retórica de los políticos, y con ellos nació justamente la filosofía. También ha sido muy importante, estimado público, lo que han influido los pensadores anteriores. Aquí tenemos en la imagen a Heródoto o Heródoto, el primer gran historiador de la historia intelectual, que lo hemos tratado en la sesión anterior, y por lo que se sabe, como era un texto muy ameno y lleno de datos sobre otras culturas, datos en parte divertidos, la obra Historias de Heródoto fue uno de los manuales de la formación de los jóvenes políticos que querían participar en las asambleas populares. Además de Heródoto, estimado público, tenemos aquí al gran historiador ateniense Tucídides, que lo hemos tratado en la sesión anterior. Durante mucho tiempo, en realidad, hasta el Renacimiento, la obra cumbre de Tucídides, la historia de la guerra del Peloponeso, fue la obra más leída en este campo, donde había en esta obra una enorme cantidad de datos sobre el funcionamiento de las asambleas populares, sobre todo de la Asamblea Popular Ateniense. Entonces, aquí tenemos a la obra de Tucídides como una de las bases de la formación pedagógica de los políticos en la democracia. Me voy a referir también brevemente a lo que Bertrand Russell señala. Él dice que las lecturas en las incipientes escuelas de las obras de Homero y Hesíodo ayudó a conformar un carácter racional pedagógico, a lo que se sumaba, lo cual es muy importante, la debilidad de la casta sacerdotal griega. Al contrario de la gran religión del Egipto faraónico y del imperio persa, los sacerdotes griegos no tenían un gran poder social o político, y esto favoreció la formación de estos pensadores como los sofistas, que reprodujeron importantes estilos de retórica, estilos de discusión, de dar respuestas adecuadas al público, con lo cual lentamente se fue conformando una forma de discutir, sobre todo en Atenas y en las ciudades más grandes, que fue también fomentada por el teatro. En la imagen vemos a los grandes poetas trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, que fueron extremadamente populares también en una época donde no había cine, donde no habían las diversiones modernas, y donde el teatro, la tragedia y también la comedia, que no la hemos tratado porque no tiene una relación exacta con nuestro tema, la tragedia ha tenido el carácter de una formación pedagógica diferente, según Russell y otros historiadores, a la formación de gente de la administración pública de los grandes imperios de la antigüedad. Entonces, estimados oyentes, aquí tenemos el caso muy interesante de que Esquilo, Sófocles y Eurípides han contribuido poderosamente a la formación de una atmósfera general, es decir, de un hábito colectivo que era favorable a la discusión de asuntos públicos. Y así nació lo que hoy llamamos filosofía. A esto hay que añadir, estimado público,
la importancia de las crisis histórico-político-militares que fueron muy usuales en esta época. La historia griega ha sido una historia de permanente controversia, discusión y lucha contra el imperio más poderoso de la antigüedad, que fue el imperio persa. El imperio persa estuvo a punto de conquistar Grecia, como lo hemos visto en la sesión anterior, y los griegos derrotaron esa invasión persa y luego, un siglo después, con Alejandro Magno, rey de Macedonia, se lanzaron a la conquista militar del mundo antiguo, en lo cual tuvieron mucho éxito. Todos estos elementos, el teatro, la discusión pública, la debilidad de la casta sacerdotal, la existencia también de una especie de opinión pública que se regocijaba viendo comedias, todo ello, estimado público, ha contribuido eficazmente a la particularidad de la filosofía griega. Es decir, todo ello ha contribuido a que el pensamiento griego, según el mundo occidental, sea diferente, distinto y, ellos dicen, superior a lo que había en la esfera pública de los otros imperios de la antigüedad. Lo que es evidente es que en Egipto, en Persia, en Babilonia y Asiria, para nombrar solamente lo más cercano a Grecia, no ha habido algo similar al teatro griego. Tampoco ha habido algo similar a la profusión de la poesía griega. Aquí les quiero mostrar la imagen de una ánfora, o sea, una pieza de cerámica ateniense, donde aparecen los dos más grandes poetas griegos de la época clásica. Tenemos al centro a Safo o Sappho, la gran poeta o poetisa del amor y de la sensualidad. Ella provenía de la isla de Lesbos, tuvo también una enorme importancia en la política de la isla de Lesbos, y en ello, estimado público, reside la enorme importancia de la primera mujer. Aquí el cursor la señala a esta gran poetisa y al mismo tiempo cantante. Aquí está tocando una flauta clásica griega, que junto con Píndaro, aquí lo tenemos al gran poeta de los placeres, el gran poeta del vino y del amor, Píndaro, que juntos conformaron, según los comentaristas posteriores, una escuela de poesía muy diferente a lo que había en el mundo persa, egipcio y en general del Oriente. En una palabra, era un mundo donde estos poetas que recitaban públicamente sus obras, como fue la tradición hasta la Edad Media, estos bardos, en el fondo itinerantes, como también lo fueron Homero y Hesíodo, hablaban de temas que en otras culturas estaban tabuizados, es decir, prohibidos, como el amor físico entre hombres y mujeres o el amor físico entre mujeres, como el caso aquí de Safo, que también es la madre del movimiento lesbiano. El nombre viene de la isla de Lesbos, donde ella pasó toda su vida. O también el mundo de los excesos, por ejemplo, de los excesos producidos por el vino y otros alcoholes.
de los cuales Píndaro era el cantante preferido. Aquí lo ven ustedes en esta ánfora muy antigua del siglo V antes de Cristo. Lo ven ustedes a Píndaro, donde ya está en una especie de éxtasis por el mucho vino que ha bebido y también por el canto alucinante de Sapfo. Entonces, estimado público, según los especialistas en la historia cultural griega, todo esto se conjugó en el siglo V antes de Cristo con la aparición de los sofistas, a los cuales también a veces se atribuye la pertenencia de Sócrates, que es el tema principal de la sesión de hoy. Debemos decir, en cambio, unas palabras sobre los dos principales sofistas. Aquí tenemos un busto de Protágoras. Inmediatamente después lo vamos a ver a Gorgias. Ambos, cuando tratemos a Platón en sesiones posteriores, vamos, estimado público, a comentar los dos grandes diálogos platónicos que se llaman Protágoras y Gorgias, que en realidad tienen poco que ver con la doctrina de estos pensadores. Como son presocráticos y según el programa de la carrera corresponden al curso Filosofía Griega 1, seré muy breve y mencionaré solamente lo esencial. Los sofistas iniciaron una corriente de discusión pública de asuntos políticos. Esto probablemente no hubo nunca en los otros reinos de la antigüedad, donde la palabra del soberano era claramente definitiva y donde la política era una cuestión privilegiada y privada de las élites gobernantes. En Egipto, por todo lo que se sabe, y hay muchísimos testimonios que nos han quedado del Egipto faraónico, nunca ha habido una discusión pública. Por ejemplo, debemos empezar o no una guerra, debemos controlar los fondos y las actuaciones de los generales. Debemos decidir a quién declaramos la guerra y con quién cerramos la paz. Estoy nombrando temas clásicos de la discusión pública en Atenas, temas que probablemente jamás fueron tratados en Egipto, Persia, Babilonia, etc. Entonces, aquí se puede decir, estimado público, que ha habido algo como un signo distintivo de la cultura griega. Justamente los sofistas, como Protágoras y Gorgias, han tratado de establecer la discusión pública, que por ser pública tiene elementos racionales, de asuntos tan importantes como la guerra, que en el mundo oriental ha sido algo absolutamente privilegiado de la casta gobernante. Entonces, estimado público, de rebote, esta atmósfera discutidora de asuntos públicos nos lleva a lo siguiente. Si uno discute públicamente si la guerra contra el imperio persa es justa o no, y si hay que controlar los gastos de los generales, tema típico de la Atenas clásica, entonces se puede pasar fácilmente al tema: ¿está bien constituida nuestra administración pública? ¿Está bien constituido nuestro sistema de controlar gastos públicos? Entonces, aquí vemos que hay un paso adelante en la puesta en duda, en cuestionamiento de las propias instituciones políticas. Y eso, estimado público, es lo que han producido
estos sofistas como Protágoras y Gorgias de Leontino. Como ustedes ven por las fechas, Gorgias, que fue el que tuvo la vida más larga, vivió justamente en la época gloriosa de Atenas, en la época inmediatamente anterior a la guerra del Peloponeso. Los sofistas, esto es lo último, pero lo principal que quería decir sobre ellos, iniciaron un vuelco, una revolución en lo que podríamos llamar la filosofía elemental primigenia de los griegos. Los primeros filósofos, como Tales de Mileto, el primero de todos, se preocuparon de lo que hoy se llama filosofía natural, el origen del universo, la cosmología y temas similares. En cambio, con Protágoras y Gorgias empieza la discusión de temas centrados en dos grandes capítulos: la ética, o sea, la moral, y la política, o sea, la discusión de asuntos públicos. Al mismo tiempo, el tema tratado por estos pensadores, como es la ética política, o sea, la conjunción entre la moral individual y el asunto público, eleva al ser humano al centro del pensamiento filosófico. O sea, ya no es más la discusión cuál es el origen del universo, etcétera, que son temas de filosofía natural, sino que desde estos pensadores sofistas, los asuntos individuales, el comportamiento adecuado de los seres humanos en situaciones controvertidas, eso es la política, devienen el centro de la atención. El ser humano se transforma en un conjunto de proyectos y designios sociales que están en abierta competencia y contraposición unos con otros. Los sofistas justamente enseñan que la idea de la armonía perenne, o sea, permanente del cosmos, que eso no se puede aplicar a asuntos humanos. En lugar de discutir, hablar y enseñar sobre la armonía preestablecida del universo, o sea, de la naturaleza, los sofistas pasan al gran tema que también es el tema socrático. ¿Cuál es la visión del conflicto permanente que hay en la esfera pública? Entonces, el conflicto, estimado público, se transforma en el tema preferido y naturalmente se discuten las actitudes, los comportamientos, los valores morales que deben desarrollar los seres humanos en una época de conflicto permanente, no en una época de estabilidad, como lo enseñaron los pocos pensadores griegos y persas que siempre hablaron de la armonía del universo con la armonía del orden político de sus estados, sino que aquí el disentimiento, la facultad de disentir con el otro, se convierte en el centro de la atención intelectual, el disentimiento. Y esto es, según muchos pensadores occidentales, lo que configura y fundamenta la gloria, el rasgo distintivo de la filosofía griega. Reitero por su importancia, en lugar de la armonía celestial, de la armonía del universo, el tema principal se convierte en el disentimiento permanente, en la discusión permanente
entre los diferentes grupos políticos y entre aquellos líderes que quieren brillar en las asambleas populares. Esto nos lleva a otro punto central que probablemente es otro de los elementos distintivos de la cultura y la filosofía griegas, el escepticismo, o sea, la desconfianza ante la posibilidad de un conocimiento unitario y siempre igual del mundo y del ser humano. Y de ahí, estimado público, hay solo un paso a dudar de las facultades cognitivas y hasta del problema de la transmisibilidad del saber. Transmisibilidad significa la facultad de traer a otros, de llevar a otros el conocimiento de uno. Los sofistas, gente en el fondo muy valiente, aunque también con un cierto oportunismo político que lo vamos a mencionar, los sofistas, estimado público, dieron ese paso importantísimo para el desarrollo de la filosofía y de la gnosiología, o sea, de la ciencia del conocimiento. Si hay tantas opiniones divergentes, si el mundo no es armónico, si el mundo es un conjunto de problemas, de dilemas éticos, entonces también se puede pensar que nuestras capacidades cognitivas, en primer lugar, no son iguales entre todos los seres humanos y al no ser iguales, surge la pregunta, ¿son nuestras capacidades realmente suficientes para conocer todo el universo y sobre todo la sofística? Como él dudaba de todo, vamos a ver inmediatamente después la enorme importancia de la duda sistemática, se lo alineó junto con los pensadores sofistas que eran relativistas, es decir, creían que las ideas de las personas estaban unidas a su contexto de enunciación. Los sofistas sostenían que todas las opiniones son igualmente relativas, es decir, igualmente verdaderas o falsas según la perspectiva desde las cuales se las analiza. De todas maneras, Sócrates compartió un elemento con los sofistas, la idea de que la realidad social y política no es estable. La idea, estimado público, de la inestabilidad, de la labilidad del orden social. Una idea muy diferente a lo que prevalecía en Egipto y en el mundo oriental, donde precisamente la estabilidad del reino, por ejemplo, de los faraones o de los grandes reyes persas, era materia dogmática. En el imperio persa nadie en su sano juicio hubiera dudado de la estabilidad del imperio, de la antigüedad del mismo, lo mismo en Egipto. En cambio, los sofistas y Sócrates instauran la idea de que la realidad social no es estable, que el cambio es lo usual, no la permanencia, sino el cambio. Entonces, aquí tenemos un juego muy interesante entre esos dos conceptos elementales, mientras los imperios orientales, sin excepción, estimado público, establecieron la idea de la permanencia, de la estabilidad del propio sistema, de la estabilidad del mundo y obviamente del panteón de sus dioses. Los egipcios estaban muy orgullosos de que sus dioses, por lo menos en el periodo en que hay escritura, más o menos 3000 años, que estos dioses eran siempre los mismos ritos, las mismas doctrinas, etc. Los griegos, en contraposición, establecen el cambio,
la inestabilidad como la cualidad distintiva de la realidad. Esto es mucho más importante de lo que aparece a primera vista, porque así, estimado público, claramente nosotros llegamos a la conclusión de que la inestabilidad es lo esencial. Quiero aquí mostrarles justamente un mapa político de la época de los sofistas y cuando se inicia la actuación de Sócrates. Aquí en el mapa, estimado público, los diferentes colores nos señalan los territorios de los griegos. En color amarillo están los miembros de la llamada Liga de Corinto. Corinto está aquí, donde estoy poniendo el puntero, que era un lugar cerca del Istmo de Corinto. Esta es esa lengua de tierra que comunica la península del Peloponeso con el continente. Y Corinto, después de Atenas, siempre fue el lugar más importante para el comercio exterior y para la filosofía. Y aquí están también en color un poquito más leve, Tesalia, este territorio bastante grande, famoso por sus caballos y sus guerreros, que estaba casi siempre aliado a Atenas. En cambio, aquí, en color que podríamos llamar azul oscuro, está Esparta. Esparta, estimado público, durante mucho tiempo fue neutral en las guerras entre los estados griegos y el imperio persa. El imperio persa está aquí en color morado lila y ustedes ven el imperio persa domina la costa oriental del mar Egeo, que son ciudades de habla y cultura griegas. Aquí está Mileto, Éfeso, Esmirna, etcétera, etcétera. Todas estas ciudades y esta zona donde estoy moviendo el cursor durante milenios, no solo durante siglos, fue parte de la cultura griega, pero es una zona que estuvo altamente controvertida militarmente. Aquí, al comienzo de la época clásica de la filosofía, el imperio persa domina esta costa oriental del mar Egeo, pero no las islas, como ustedes ven, aquí está Lesbos, la famosa isla de la poetisa Safo. Estas islas antes eran muy, muy importantes por su producción de barcos, que en esa época era el medio principal de transporte. Y aquí podemos ver claramente a Macedonia, estimado público, en color anaranjado. Este es el mundo de Alejandro Magno. Aquí está la capital, Pela. Pero Macedonia no produjo ningún pensador, ni tampoco produjo lo que se llama la democracia. Eso no había. Y tampoco en el reino de los molosos o Epiro, aquí en el noroeste de Grecia, con su capital Dodona, centro de muy famosos santuarios de los dioses griegos, que también constituyó durante siglos un reino independiente, pero que tampoco produjo filosofía. Lo mismo la isla de Creta, aquí abajo, en el sur, siempre aliada a Esparta. Entonces, aquí, estimado público, tenemos un mundo, como ustedes ven aquí, un mundo que se va a modificar profundamente en la época de Sócrates. Justamente en la época de Sócrates es la época de oro de Atenas. Y Atenas logra expulsar a los persas de la costa aquí del mar Egeo. Y estas ciudades-estados, Halicarnaso, Mileto, Éfeso y todas las otras,
estas ciudades se alían siempre a Atenas. O sea, Atenas logra constituir, como ustedes ven también aquí, un imperio fundado en ciudades comerciales. Eso es lo interesante. Atenas nunca tuvo un ejército muy importante, pero tuvo la habilidad mediante el dinero y el diálogo de conseguir aliados importantes en el mundo griego. En cambio, Esparta y la Liga del Peloponeso, aquí está Esparta, el reino de Esparta, era una monarquía curiosa, una monarquía con dos reyes simultáneamente, como el consulado romano. Aquí, estimado público, esta fue siempre la gran opositora, la rival de Atenas. Y durante la guerra del Peloponeso, aquí están, estimado público, en este mapa están los aliados de Atenas y los aliados de Esparta durante la guerra. En esta guerra del Peloponeso, que es muy importante para comprender a Sócrates y a Platón, Esparta vence. O sea, Esparta logra dominar a Atenas, ocupa durante un breve tiempo militarmente Atenas, instituye un régimen político. Vamos a ver que eso tiene una importancia decisiva en la vida personal de Sócrates, y rompe el poderío de Atenas, pero no dura mucho, estimado público. Inmediatamente después, Macedonia, este reino aquí, grande, poderoso, absolutamente indiferente a la filosofía, este reino logra unir bajo su égida a los griegos, y este reino de Macedonia es el que derrota al imperio persa. Pero no nos adelantaremos y veremos, estimado público, algo del papel fundamental de Sócrates en la conformación de la filosofía. Sócrates nunca se alejó mucho de Atenas. Sócrates vivió, estimado público, entre 470 y 399 antes de Cristo. Los datos son algo imprecisos porque en esa época no habían registros como ahora. Este mapa nos muestra el pequeño mundo de Sócrates. Él, estimado público, durante toda su vida se dedicó a pasear dentro de las murallas de la ciudad. En la línea negra aquí nos muestra las murallas, y aquí esta cosa amurallada es el camino al Pireo, al puerto, que estaba protegido por dos murallas, estas dos murallas muy grandes, que impedían que otra potencia pueda conquistar. Durante mucho tiempo sirvió, los espartanos lograron tomar estas murallas. Pero yo quiero muy brevemente relatarles a ustedes lo siguiente. El mundo griego, sobre todo el mundo de las ciudades, estados, era muy diferente al ámbito público de Egipto y de Persia. Este era un ámbito más abierto a que los ciudadanos se intercomuniquen entre sí. Por eso aquí, prácticamente en el centro de Atenas, está el ágora. Este lugar, estimado público, donde se mueve el cursor, es el mundo privilegiado de Sócrates. Él discutía con la gente en esta plaza enorme del ágora, en esta plaza del mercado, rodeada, como ustedes ven, de edificios importantes, cosa que tampoco existía en otras culturas.
por lo menos en la persa y en la egipcia. No existían en esas culturas una gran plaza en el centro de la ciudad que sea el lugar de reunión y también de debate de los ciudadanos. Eso no existió en Persépolis, por ejemplo. Nosotros, nosotros conocemos esto porque las ruinas de Persépolis, la capital del imperio persa, están más o menos bien conservadas hasta hoy. Y lo mismo las grandes capitales egipcias, Tebas en el sur y Memphis en el norte, tenemos una idea bastante clara de cómo era la ciudad y su urbanismo. Y no había algo así como esta enorme plaza rodeada de los edificios públicos. Nosotros, vía España, hemos heredado esa tradición, estimado público. Nosotros tenemos también plazas, por ejemplo, la Plaza Murillo, como la plaza central de la ciudad, que está rodeada todavía hoy de los edificios públicos, la catedral, el Palacio de Gobierno, el antiguo Palacio Legislativo, etcétera, donde se desarrollaba también en La Paz la vida pública, por ejemplo, en el siglo XIX, muchos de los grandes actos públicos, como el asesinato de Belzu por Melgarejo, todo eso tuvo lugar en la plaza pública. Aquí tenemos una reconstrucción de lo que era Atenas en la época clásica. Ustedes ven aquí está la Acrópolis, esta colina, no muy alta, pero de todas maneras dominante, esta colina donde está el templo principal, que es el Partenón, que aquí se lo ves, donde está aquí el cursor, los templos menores y la gran estatua de Palas Atenea, la diosa protectora y patrona de la ciudad. Y aquí vemos las murallas de Atenas. Las murallas, estimado público, perdieron muy rápidamente su capacidad defensiva porque la ciudad, muy exitosa en el comercio, etcétera, multiplicó rápidamente su población y, como ven ustedes aquí, se llenó de casas y documentos, como se decía antes, extramuros, o sea, fuera de la muralla de la ciudad. Esta es la muralla y esta es la parte nueva de Atenas. Ven ustedes edificios importantes, templos, estatuas, aquí el puente sobre el río. Era muy, muy importante Atenas en la antigüedad. Y aquí está la parte antigua de Atenas. Y, estimado público, podemos imaginarnos que el ágora estaba más o menos en este lugar, el ágora donde Sócrates impartía sus enseñanzas y discutía con la gente. ¿Por qué les muestro estos planos y estos cuadros de Atenas, estimado público? Simplemente porque todos los historiadores de la filosofía, etcétera, nos muestran la diferencia que existe entre una ciudad griega y una ciudad oriental, que era lo normal en la cultura del mundo entero. Esta es una cultura dedicada mucho más al asunto público. Eso es lo esencial, estimado público. Ustedes ven aquí es el plano de la Acrópolis. Esta es la Acrópolis, lo que está punteado es la colina, los límites de la colina, donde también había mucha actividad pública. No solamente estaba el templo principal, que es el Partenón, sino que aquí, donde está moviéndose el cursor, había un espacio público muy importante entre el altar, aquí donde está el altar de Palas Atenea, aquí este punto, aquí estaba la enorme estatua. Y aquí estaba la pinacoteca,
que ya había en esa época una colección pública de obras de arte. Eso es también un rasgo distintivo de esta cultura griega en diferencia a otras. Los propileos es la entrada y esta explanada aquí también los ciudadanos se reunían para discutir después de haber hecho ofrendas o después de haber rezado en los templos, por ejemplo, aquí el santuario de Panteón, un dios hoy olvidado, pero en esa época muy conocido, etcétera. Y aquí está, fuera de la ciudad, perdón, fuera de los límites de la Acrópolis, fuera de la Acrópolis, lo que había de monumentos más importantes, aquí está el teatro, estimado público. Ven ustedes, en la forma de un anfiteatro, que era el nombre griego. Y aquí está el Odeón, una institución pedagógica. Perdón. Entonces, este mundo, estimado público, es, como les decía, repetidas veces, un mundo que tiene su especificidad, o sea, mucha importancia a lugares públicos donde los ciudadanos podían reunirse a discutir asuntos que concernían a todos. Esto era realmente impensable en otras culturas y de lo cual los griegos están extraordinariamente orgullosos hasta hoy. Para explicar a ustedes la especificidad de Sócrates, su lugar excepcional en el mundo de la cultura occidental, quiero referirme a dos obras de la filosofía alemana del siglo XX que se han preocupado de esta temática y que puede ser que ustedes tengan algún interés por estas obras. En primer lugar, aquí tenemos al filósofo Karl Jaspers. Se escribe muy fácilmente Jaspers, Jaspers. El filósofo Karl Jaspers publicó una de sus obras fundamentales que se llama Los hombres determinantes. Dos puntos, Sócrates, Buda, Confucio y Jesús. Como la obra creo que no está traducida al castellano, no la he puesto en la bibliografía. Pero es muy importante porque él, que era un gran pedagogo, o sea, uno que sabía explicar la filosofía a oyentes de manera muy agradable, muy amena y al mismo tiempo muy exacta, Jaspers, estimado público, ha determinado que Sócrates ha sido la figura más importante de la cultura occidental. No por haberla predeterminado, sino por ser el representante, el símbolo de la cultura occidental. Por eso, y porque Jaspers justamente trabaja ese tema de la distinción, la especificidad de la cultura occidental en la figura de Sócrates, es que me permito muy brevemente comentar a ustedes el contenido de este libro de Jaspers, para que vean ustedes que no es un libro eurocéntrico, sino que es realmente una obra de filosofía que nos obliga a ver el mundo y su historia de una manera diferente a la que conocemos hasta ahora. Y esta manera diferente, estimado público, no es eurocéntrica. Van a ver ustedes en pocos minutos cómo Jaspers cree que ha habido esas cuatro figuras que son, según él, símbolos, representaciones exactas de la cultura del mundo y cómo la cultura del mundo
puede diferenciarse de acuerdo a unos parámetros muy interesantes, todos válidos entre sí. No es así, estimado público, como puede sugerir el título, que Sócrates está contrapuesto positivamente a Buda, Confucio y Jesús. De ninguna manera. Simplemente Jaspers muestra la especificidad de Sócrates con respecto a las otras culturas mundiales simbolizadas por Jesucristo, Confucio y Buda. Permítanme exponer muy brevemente este tema, porque aquí vamos en pocos minutos a ver, digamos, la filosofía más interesante que nos muestra la especificidad de Sócrates. Según Jaspers, lo que distingue a Sócrates de todos los otros pensadores hasta ese momento y que lo distingue de todas las otras culturas mundiales en su momento, en el siglo IV antes de Cristo, es que Sócrates se dirigió exclusivamente a seres individuales. Eso lo vamos a ver con algún detalle al estudiar en las próximas sesiones los diálogos platónicos. En ellos, Sócrates es el personaje principal, no es el Sócrates histórico, o sea, el Sócrates real, es el Sócrates ficticio que ha construido Platón en sus diálogos, pero que se acerca al Sócrates real. Y este Sócrates, tanto en los diálogos platónicos como por lo que se sabe de otras fuentes que voy a nombrar ahora mismo, era una persona que nunca discutía con una masa, con un conjunto de personas. El estimado público siempre hablaba, conversaba y debatía con personas individuales y, como se ven en los diálogos platónicos, con tipos individualizables que no se confundían unos con otros. Entonces, al contrario de los profetas del Antiguo Testamento, al contrario de los sacerdotes egipcios y al contrario de los grandes militares persas, lo mismo vale para Babilonia, Siria, posiblemente para todas las otras culturas, Sócrates nunca arengó a una masa, así sea de discípulos. Nunca dio un discurso al público en general, sino que él enfatizó el valor del individuo, hablando uno por uno con personajes, todos históricos, con personajes, estimado público, que tenían signos distintivos de individualidad. Ese es el primer rasgo. O sea, una tendencia muy clara individualista en contraposición a las tendencias colectivistas de casi todo el mundo ajeno a Atenas, ajeno a Sócrates. Jaspers, un hombre muy culto, menciona, por ejemplo, cómo eran las escuelas de escribas en Egipto, cómo los militares arengaban a las tropas en el imperio persa, que eran las actividades públicas más importantes. Y aquí el que hablaba, el que tenía la palabra, el orador, no diferenciaba, no distinguía entre los receptores de su mensaje, sino que era prácticamente un mensaje, una arenga, es decir, una alocución consagrada a un público grande que no distinguía entre los personajes. Ustedes naturalmente pueden argumentar en contra diciendo que lo mismo ocurría en Grecia, cuando un militar arengaba, es decir,
hacía la alocución a los soldados antes de la batalla, también se dirigía a un público indistinto, es decir, a un público que no respetaba las individualidades. Eso es verdad. Pero el punto que pone Jaspers digamos que enfatiza este pensador alemán, es que la distinción, o sea, el factor que distingue a Sócrates de todos los otros grandes pensadores del momento es que él nunca habló a un grupo, sino que siempre se dirigió a una persona considerando sus cualidades personales. Vamos a ver en los famosos diálogos que tienen que ver con la valentía o la piedad o la justicia, vamos a ver que en estos diálogos Sócrates elige a sus interlocutores precisamente por el conocimiento específico que podían tener estos en sus campos respectivos. O sea, él hablaba a los especialistas sobre el tema especial que ellos dominaban. Él elige hablar a un alto militar para que el militar le explique la virtud bélica por excelencia, que es la valentía. Él elige a un sacerdote para hablar de la piedad religiosa porque se supone que un sacerdote es el que más conoce de ese campo, y así sucesivamente. En una palabra, es el respeto a la individualidad lo que distingue la enseñanza de Sócrates de los otros pensadores en culturas ajenas. El segundo punto que desarrolla Jaspers muy claramente es que Sócrates nos hace ver claramente por medio de sus diálogos que no podemos ser ingenuos, que no podemos al final del diálogo creer, como lo habíamos hecho, en la verdad con que se inicia el diálogo. Sócrates nos hace ver, según Jaspers, claramente la imposibilidad de argumentar racionalmente hasta el final, defendiendo dogmáticamente una posición. Nos muestra, en una palabra, las incongruencias de toda argumentación. O sea, en palabras de Jaspers, no podemos, después de Sócrates, volver a la ingenuidad de creer que hay una opinión siempre válida sobre un asunto. O sea, es la despedida, el adiós a la ingenuidad del pensamiento simple. Ese es, según Jaspers, el gran aporte de Sócrates. Los grandes diálogos sobre las virtudes, como los ya mencionados sobre la piedad, la valentía, etcétera, son diálogos que terminan sin una definición de lo que es la piedad o la valentía. Son diálogos aporéticos. Una aporía, palabra que la vamos a utilizar ampliamente en el curso, una aporía es en el sentido original un callejón sin salida, un callejón con entrada, pero sin salida. Es decir, estimado público, lo que nos muestra Sócrates no es lo que significa la valentía, sino las dificultades de conocer lo que es la valentía. Es decir, él nos muestra el proceso cognitivo y sus dificultades. Eso sería lo interesante. O sea, nos hace ver un poco más allá de lo que habitualmente vemos. Eso sería el gran mérito de Sócrates. No el describirnos dogmáticamente qué es la valentía, qué es la democracia o cualquier cosa así, es decir, contra el mundo de las definiciones,
que es el mundo clásico de la escolástica, sino el mundo del cuestionamiento permanente. Un cuestionamiento que no nos dice claramente qué es lo bueno, qué es lo positivo, sino que nos muestra el posible camino a lo bueno, a lo positivo, a la virtud. La virtud, entonces, no es, estimado público, como se cree normalmente, el actuar bien, sino la virtud es aprender a conocer. Y aprender a conocer es aprender a dudar. Entonces, en lugar del mundo clásico, que es un mundo de certidumbres, cuando los sacerdotes egipcios decían algo dogmático, es decir, algo definitivo sobre sus dioses, no ponían dudas, sino que establecían certezas. Lo mismo en todo el mundo conocido. En cambio, aquí, según Jaspers y según varios pensadores, estamos por primera vez en la historia universal ante alguien que enfatiza el valor supremo, reitero, no el valor ocasional, sino el valor permanente y supremo del cuestionamiento, de la duda, de la interrogación. En lugar de ser el mundo de las respuestas claras, el mundo de las certidumbres que nos tranquilizan, el mundo de las certezas que nos orientan, aquí tenemos a un pensador que nos muestra el difícil camino, el camino lleno de dificultades hacia un posible conocimiento de un fenómeno. O sea, Sócrates es, estimado público, el primero que nos presenta un ámbito problemático como si ese ámbito problemático fuese el campo preferencial de la filosofía. O sea, la filosofía ya no es más, a partir de Sócrates, el campo de definiciones y verdades sobre tal o cual asunto, sino que es el ámbito del debate permanente, el campo de la duda, el campo de la interrogación sobre lo que queremos saber. Por eso es la singularidad de Sócrates, según Jaspers, y cómo Sócrates instituye algo que luego es extraordinariamente exitoso, porque el dudar, el experimentar, el cuestionar, nos han llevado en el mundo occidental al experimento permanente, es decir, a buscar soluciones que no estaban dadas antes y que solamente aparecen después de un recorrido mediante una serie de fracasos relativos. Ese mundo, según Jaspers, es el que ha llevado en Occidente a la ciencia y es el que ha llevado vía la ciencia a las invenciones tecnológicas basadas en la ciencia. Y la tecnología misma es aquella basada en el perfeccionamiento permanente de sus productos. La buena tecnología es aquella que no se cansa, perdón, que no reside en un solo conocimiento, que no permanece en algo alcanzado exitosamente, sino que siempre trata de perfeccionar lo que se ha producido. Según Jaspers y según muchos pensadores, el mundo occidental y el éxito del mundo basado en de este mundo basado en la ciencia y la tecnología tiene como presupuesto indispensable, es decir, como precondición indispensable el que alguien haya abierto la filosofía, el pensamiento, es decir, nuestras capacidades intelectuales a la duda y al cuestionamiento.
no a verdades dogmáticas que pueden ser referidas fácilmente. Por eso, estimado público, es que no puede referirse fácilmente cuál es la doctrina de Sócrates, porque no hay esa doctrina. No puede referirse fácilmente y decir qué enseñó Sócrates, porque Sócrates solamente nos enseñó a dudar. No puede ser referida como una doctrina, es decir, un conjunto de principios y de afirmaciones sobre tal o cual tema. Por ello es que no podemos decir la doctrina de Sócrates consta del punto A, B, C, como se puede decir de otros pensadores. Y ahora, para que vean ustedes que esto que aparece a primera vista como algo eurocéntrico, según Jaspers, no lo es así. Porque los otros personajes simbolizan puntos de vista tan importantes como el cuestionamiento. Dicho en palabras más simples, el ser humano no solo quiere conocer y saber más, para eso el método socrático es lo mejor. El ser humano también quiere ser feliz, quiere vivir bien. El ser humano quiere también estar más o menos unido, llevarse bien con una comunidad. Y eso no enseña Sócrates. Eso, estimado público, según Jaspers, es el gran mérito de los otros pensadores que solamente los vamos a mencionar aquí muy rápidamente. Porque Confucio es una doctrina interesante y determinante, según Jaspers, para una gran parte del mundo. Porque Confucio, que vivió más o menos en la misma época de Sócrates, o tal vez un poco anterior, tal vez en el siglo V antes de Cristo, Confucio nos enseña el valor de la integración en la tradición preexistente y en las funciones estatales, sociales que ya se han dado en la sociedad. Una integración que tiene que ser según principios éticos. No hay que valerse del Estado, según Confucio, para hacerse rico y perjudicar a los otros. Tiene que ser una integración racional. Pero aquí Confucio nos enseña el valor, justamente el valor importantísimo para la vida social de valores aceptados por todos o por casi todos porque provienen de una tradición que tiene sus elementos racionales y aceptables. Confucio lo que hace, según Jaspers, es mostrarnos que la religión antigua tiene su enorme valor como función social integradora. Y nos muestra además, Confucio, según Jaspers, que el ser humano no puede vivir solo, no puede vivir teniendo razón él mismo, sino que el ser humano necesita de una integración en circuitos sociales, como la familia. Entonces, la teoría confuciana, que es una teoría de respeto a los mayores, a la familia, a la tradición de la familia paterna, etcétera, etcétera, nos muestra la extrema importancia de que el ser humano se integre, es decir, se intercale adecuadamente en una tradición preexistente. La teoría de Confucio, nos dice Jaspers, es entonces importante porque nos muestra que el ser humano no puede ser feliz solo discutiendo y teniendo razón él individualmente, sino que el ser humano necesita de la vida en conjunto con la sociedad. Y eso se consigue solamente haciendo concesiones,
integrándose, aceptando la tradición. Entonces, la aceptación racional, no cualquier aceptación, la aceptación racional y moral de, de los códigos éticos, la aceptación de un orden político preexistente que puede ser naturalmente reformado, mejorado. Confucio se abría todas esas posibilidades. Pero eso es lo importante, que el ser humano sepa vivir en conjunción con los otros. Ese sería el aporte indispensable de Confucio. Tenemos que vivir, estimado público, en conjunción con otros. Y eso siempre significa hacer concesiones al otro, reconocer que el otro pueda tener razón y admitir el error propio. El otro gran aporte, según Jaspers, es el de Buda, Siddhartha Gautama, el iluminado, es decir, el Buda, es más o menos contemporáneo de Confucio, más o menos del comienzo de la filosofía griega, o sea, el siglo V antes de Cristo. Buda nos muestra otra posibilidad igualmente válida de pensar. El budismo, según Jaspers, es aquella filosofía extremadamente iluminada que nos indica que nosotros, los seres humanos, somos siempre infelices porque siempre queremos algo, deseamos algo más, anhelamos mejorar, anhelamos tener más, anhelamos conocer más. El hombre feliz, según Buda, es el hombre iluminado que renuncia a la riqueza, al placer y también a la máxima pretensión, la más peligrosa, que es querer saber siempre más. Esa es la base de la infelicidad. Ese, estimado público, es el fundamento de que nunca estemos contentos. Estaremos contentos cuando renunciemos precisamente a saber más, cuando renunciemos a querer dominar el mundo. Este es el budismo original, no tiene nada que ver con el budismo posterior, con el budismo que existe hoy en gran parte del Asia. El budismo original, como filosofía de la renuncia, nos indica claramente que la base de nuestro descontento, la base de nuestros dolores de estómago, la base de nuestra infelicidad es ese anhelo de no contentarnos con lo que ya tenemos y aceptar humildemente lo que nos depara el destino. Es la filosofía de la renuncia y del contentamiento con lo poco, que naturalmente la mayoría de nosotros no podemos aceptar. Pero es una posición filosófica válida, una posición que posteriormente ha sido analizada y estudiada por Schopenhauer y por muchos otros pensadores occidentales. También, estimado público, la filosofía del psicoanálisis, la filosofía freudiana, nos muestra claramente el valor de la renuncia. Esta es lo que el budismo nos enseña. El budismo es, por lo tanto, asocial y apolítico. Y según Jaspers, se necesitaba también esa posición en la filosofía. No solo la posición del cuestionamiento, la socrática, de la integración social, la posición confuciana china, sino también la posición de la renuncia al mundo como lo único sabio que el ser humano puede hacer. Esta posición
es apolítica en el sentido, estimado público, de que no se interesa por cuestionar, como Sócrates, ni como Confucio, de mejorar al ser humano integrado en sociedad. Esta posición budista, Jaspers mismo reconoce que tiene un grave riesgo. Es apolítica en el sentido de no interesarse por la constitución de los asuntos públicos racionalmente y por ello abre la puerta a cualquier dictadura. Como no se interesa por el mundo sociopolítico, entonces el budismo lamentablemente es indiferente a que hayan dictaduras o no. Y evidentemente en el mundo budista de hoy, sobre todo en el budismo ortodoxo del Asia sudoriental, no tanto en el budismo no ortodoxo de Japón y China, sino en el ortodoxo de Birmania, Ceilán, Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia. Ahí vemos, estimado público, la enorme importancia de una filosofía no budista que también considere discutir asuntos públicos como algo positivo, porque en todos estos países mencionados hay dictaduras aceptadas más o menos mansamente por la población. Por ejemplo, en Birmania, una dictadura militar, la actual, que ya dura 60 años en el poder, desde el año 1962, una dictadura militar con ribetes, ellos mismos dicen socialistas, o una dictadura tradicional como en Tailandia, en fin, hay muchas variantes. Y el problema del budismo es precisamente eso, el hecho de que el budismo se dedica lamentablemente a esa apoliticidad, a esa renuncia a los asuntos mundanos que puede tener realmente consecuencias graves. El tercer y último gran pensador, según Jaspers, es Jesucristo. Perdón. Álvaro Ríos Laguna, levanta la mano, por favor, señor Ríos Laguna. Lo escuchamos. Gracias, profesor. Simplemente una duda. Dígame. Cuando usted decía que Sócrates nos aporta precisamente la duda, no la certeza, sí. ¿Se refiere a la mayéutica socrática? Es decir, que a través del diálogo, del intercambio de criterios, uno se va acercando más a la verdad, pero nunca llega a conocer la verdad absoluta. Exactamente. Vamos a ver, después de la pausa, vamos a ver unos detalles sobre la vida de Sócrates y vamos a ver la mayéutica como método. Inmediatamente después de la pausa vamos a tratar ese tema. Seguiremos por cuestiones de tiempo con el cuarto gran pensador que, según Jaspers, simboliza una de las posibilidades de la filosofía. Y esa es la filosofía del amor incondicional. Y ese amor incondicional habría sido predicado por Jesucristo y estaría contenido en los evangelios en forma que podríamos llamar dogmática. Jaspers mismo reconoce que el sermón de la montaña contenido en el evangelio de San Mateo es hasta el día de hoy el más brillante testimonio del amor al prójimo y de la necesidad de organizar un orden social que esté basado en el amor y no en la competencia entre los seres humanos. Además, el Sermón de la Montaña nos muestra que habrá una recompensa a los que sufren. O sea que los que sufren hambre y sed de justicia
como dice el Sermón de la Montaña, serán saciados de ella en el otro mundo. O sea, estimado público, es, según Jaspers, una posición eminentemente filosófica, con problemas, como todas, obviamente, que los vamos a ver brevísimamente ahora. Pero el cristianismo primitivo y la doctrina original de Jesucristo sería una doctrina de la no resistencia al mal, que se personifica en la famosa frase de Jesucristo: si te pegan en una mejilla, en lugar de contestar al adversario, ofrece la otra mejilla. Es decir, una actitud de pasividad, de no beligerancia, no agresividad, como la mejor muestra de humanidad. Una humanidad basada en el perdón al prójimo, cosa, estimado público, que todos nosotros no hacemos fácilmente. ¿Quién perdona fácilmente una ofensa, por más pequeña que sea? ¿Quién perdona una opinión ajena que no gusta? Eso es muy difícil de que ocurra. Pero es una posición filosófica, según Jaspers, extremadamente importante. Necesitamos una filosofía del amor incondicional, del amor como la base absoluta, absoluta de nuestro entendimiento con los otros. Como está también, según Jaspers, es significado en la escena con María Magdalena. María Magdalena, la pecadora, que es perdonada por Jesucristo y pasa a ser un miembro importante de su colectividad, de su comunidad. Ese perdón a María Magdalena, estimado público, esa idea de que hay que perdonar el pecado del prójimo, esa idea, según Jaspers, es filosóficamente fundamental. La vida humana sería mucho más rica, mucho más llevadera si tenemos esa predisposición a entendernos con el prójimo. Por las dudas, aquí en la pizarra del chat voy a poner el nombre de este pensador alemán. Y inmediatamente después, estimado público, vamos a poner lo que sigue. Porque me parece, pudiendo equivocarme fácilmente, que son opiniones importantes para comprender justamente la figura de Sócrates. Resumiendo y cerrando esta primera parte de la sesión, Karl Jaspers, estimado público, reconoce y más bien establece claramente cuál es la especificidad y el logro notable de Sócrates como el representante de la filosofía y de la cultura occidentales, basada en la duda, el experimento, el cuestionamiento. Pero ese sistema, aunque sea exitoso, y no hay duda que la cultura occidental ha sido muy exitosa a nivel histórico, no hay duda, nos dice Jaspers, que el ser humano no siempre puede vivir del éxito, sino que el ser humano necesita también el amor incondicional, el que predicó Jesucristo, necesita la integración en un orden social preestablecido, como lo enseñó Confucio, y a veces necesita la renuncia a nuestras ambiciones, como lo predicó Gautama Buda, o sea, la renuncia a aquello que nos puede causar dolor. En una palabra, estimado público, Sócrates ha sido esencial para la cultura occidental. Pero esa cultura no es la última palabra, porque esa cultura occidental
no nos brinda la integración social, el amor incondicional y la renuncia, que a veces también son esenciales para una convivencia razonable entre los seres humanos. Entonces, en una sola palabra, Sócrates es extraordinariamente importante, es realmente el símbolo de la filosofía y cultura occidentales, pero esa cultura no es la última palabra en la constitución de un orden razonable. Como son las 12 en punto, aquí, estimado público, hacemos la pausa y después seguimos con algunos detalles biográficos y con el método socrático. Profe, A 10 una minutos. consulta. Por favor, siga usted. Gracias, profesor. Ah, en esta descripción que nos plantea de Jaspers y Sí, nos emplea estos cuatro pensadores por separado, no sé si sí. Jaspers hace una unificación o una unificación al final, considerando que los cuatro nos han constituido, o estos cuatro pensamientos nos constituyen como sociedad y como personas, y que en algunas culturas o como personas simplemente se muestran con más énfasis una u otra. Entonces, no sé Claro, si hay claro, es ese así. pensamiento Sí. o Jaspers continúa con ese pensamiento, desarrolla aquello, hay otros pensadores, y ¿qué opina usted al respecto? Claro, lo que hace Jaspers en el libro el libro es al mismo tiempo una introducción a la filosofía. El libro fue publicado póstumamente en 1975 con el título Los seres humanos determinantes de la filosofía, pero la obra de Jaspers, que era de origen psicólogo, es una muy interesante obra que nos muestra la necesidad de evitar el dogmatismo y de combinar filosofías entre sí. Es decir, él es el gran pensador del eclecticismo. Él es, como ustedes tal vez saben, junto con Heidegger, la gran figura del existencialismo alemán. Pero el existencialismo de Jaspers es un existencialismo muy moderado, un existencialismo que conversaba con otras culturas e ideas, además un existencialismo claramente político. Jaspers tuvo una participación política muy importante en Alemania. El último libro que él mismo publicó fue una crítica muy severa del mundo basado en el egoísmo del capitalismo, él siendo enemigo del mundo socialista, pero él reconoció que ese mundo realmente también tenía sus problemas. Vamos a tratar, señor Sotomayor, esta temática hacia el final de la segunda parte de esta sesión. Le ruego un minuto de espera. Vamos a tratar este tema. 10 minutos de pausa. Gracias, profesor.